Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Camilo Santamaría. Camilo Santamaría es arquitecto egresado con honores de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en planificación urbana para países en desarrollo de la Universidad de Londres. Es fundador y actual gerente de Santa María Urbanismo, firma con la que ha liderado algunos de los proyectos urbanos más importantes en Colombia en las últimas décadas. Camilo, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Carolina, muchas gracias por esta invitación. Es todo un placer venir a contarles estos proyectos. A partir de toda tu experiencia con proyectos urbanos de gran escala, queremos adentrarnos un poco en cómo se dan las características para que un proyecto de estos se dé y de dónde vienen las ideas para que estos proyectos tengan cuerpo y de dónde vienen los esquemas urbanos que producen estos proyectos. Sí, pues es un proceso muy interesante y esto viene de la planeación de las ciudades desde hace mucho tiempo. Las ciudades han venido eh, eh, teniendo, digamos, planes maestros, planes de desarrollo y hay unas decisiones que toman los urbanistas y es cómo va a ser la ciudad, de qué tamaño van a ser las manzanas, dónde se van a localizar los parques y cada ciudad tiene un destino. Entonces, el destino, por ejemplo, de Manhattan es uno, el de Barcelona es otro, de Bogotá, cada uno tiene unas características especiales que es el trazado y la planeación que se hace en algún momento. Esta idea integral de un proyecto como estos em, se vino a implementar en el proyecto, por ejemplo, de Ciudad Salitre, que como me contaste, participaste muy recién egresado de la Universidad de los Andes y que toma como modelos esquemas de otras ciudades y ejemplos de otras ciudades muy importantes. Cuéntanos cómo es ese proceso. Sí, el proyecto de Ciudad Salitre es muy interesante y es apasionante porque tiene un proceso primero de planeación, ahí participan muchas personas. El origen es una tierra que era la última que le quedaba a la hacienda del Salitre, un personaje que se llama José Joaquín Vargas, se murió en 1930 y no tenía hijos, entonces le dejó a Bogotá de herencia 1.300 hectáreas, cuando Bogotá tenía como unas 3.000, una tierra muy importante, todo el occidente. De ahí salió el Parque Simón Bolívar, de ahí salió el CAN, de ahí salió la Universidad Nacional y todos los barrios del occidente. Y toda esta tierra se fue consumiendo y al final quedaron 240 hectáreas. Estas eh, tierras localizadas en el mejor sitio de Bogotá, están localizadas en la carrera 50, entre la carrera 50 y la avenida Boyacá, y la avenida El Dorado y la avenida El Ferrocarril. Entonces quedaron estas 240 hectáreas en el centro geográfico de Bogotá. Si uno coge el mapa de Bogotá, las 40.000 hectáreas, en toda la mitad está eso. Entonces era una oportunidad para planearla. Y ahí, pues, digamos, surgen varias cosas. Virgilio Barco había sido alcalde de Bogotá y en el año 66 él trazó esas avenidas, hizo la carrera 60, la avenida 60, la avenida 68, la calle 53, todas estas vías, porque iba a venir el Papa y él era un gran planificador y un ingeniero civil. Y entonces construyeron las vías antes de la ciudad, que eso es un ejemplo muy importante para Latinoamérica, planearlas desde antes. Y entonces Virgilio Barco, cuando llega de A la presidente, presidencia, estaba muy interesado en este tema. claro, en desarrollarlo y Sí, ponerlo en en marcha. desarrollar este proyecto. Yo tuve la oportunidad de que me acaba de graduar de la Universidad de los Andes y el decano, quien me dirigió la tesis era Fernando Jiménez, un gran urbanista que le hizo muchos trabajos a Ospinas y compañía y hizo pues Parque Central Bavaria, Ciudad Salitre, muchos proyectos. Me dijo, Camilo, alístese, no acepte ningún puesto, que si Virgilio Barco es el presidente vamos a diseñar Ciudad Salitre. Pues para mí fue apasionante y yo he sido muy aficionado al urbanismo y entonces empezamos ese trabajo. Entonces, me contaste que había un tema como de decidir cómo iban a ser estas manzanas, qué tipología iban a tener y si iba a ser un proyecto grande y cerrado o si iban a ser manzanas más pequeñas. Sí, entonces, digamos, ahí entran un poco también los actores, Sí. porque pues aparece Rafael Obregón, que lo nombra el presidente para que organice todo el proyecto, y él arma un equipo muy interesante porque llama a Billy Deus y a Fernando Jiménez y a Daniel Bermúdez. A esos tres los nombra
Y se Intervino también entonces Philip Weiss. Philip Weiss estuvo ahí también, Ajá, porque, digamos, los directores del proyecto eran ellos tres, ujú. y armaron un equipo en la casa de Billy Deus, donde él vivía, que se convirtió en la oficina, él se pasó a otra casa, digamos, su antigua casa, y entonces desde ahí se empezó a planear. Fue muy interesante porque pues, no había computadores, eran unas mesas de 2 metros de largo por uno, y todos estos planos los íbamos haciendo, y empezó a entrar más gente. Entonces, Philip Weiss entró a hacer tipologías de vivienda, entraron a hacer otros detalles de urbanismo, bueno, otras ocupaciones. Se armó un equipo interesantísimo de pensamiento. La gente casi no tiene tiempo en pensar cómo es una ciudad. Y entonces cada uno de estos líderes pues tenían cosas importantes. Entonces los principios de diseño que me estás preguntando, eh, Daniel Bermúdez tenía mucha claridad de cómo se debía desarrollar Ciudad Salitre, había hecho unos esquemas inicialmente. Y después Fernando Jiménez dijo, vamos a repetir las cosas buenas que tiene Bogotá. Eh, Bogotá es una ciudad que tiene un sistema arterial muy bueno, son vías de entre 100 metros y 30 por donde se mueve toda la ciudad, y gracias a eso Bogotá se mueve muy bien. Y después tiene unas vías internas. Entonces, la malla vial quedó, y la parte interna de entre estas vías principales era lo interesante. Entonces, él dijo, ¿por qué no miramos, por ejemplo, el Parkway de la Soledad, que es un ejemplo espectacular en la ciudad? Lo había hecho Karl Brunner, y él lo tiene en su libro, y Karl Brunner le explica que eso es inspirado del Commonwealth Avenue de Boston. Tiene 30 metros de ancho, y entonces es una zona verde larga, en vez de hacer un solo parque, para que beneficiar muchos sitios de la ciudad. Los parques lineales lo que hacen es que mucha gente los pueda aprovechar. Entonces, ese Parkway de la Soledad, que era un éxito, pues fuimos, lo miramos, lo medimos y dijimos, vamos a hacer 4 Parkways de la Soledad en Ciudad Salitre. Se plantearon estos. Y después también parques pequeños, como esa estructura de ciudad que todos ustedes conocen, que es Teusaquillo, La Magdalena, pequeños parquecitos, pongámoslos también en Ciudad Salitre. Eh, y entonces, un buen ejemplo para los que quieran ir y visitar donde es la inspiración exacta, pues es el Parque La Cabrera, es un parquecito como de 40 por 60 metros, en medio de un barrio chiquito, la gente sale, juega, los niños. No es el gran parque, pero alrededor de la vivienda eso es muy interesante. Y las manzanas se hicieron entonces de 200 por 200 metros, se hizo un trazado ortogonal, y se partieron en 4 lotes, cada uno de 1 hectárea, y ahí se hicieron después las agrupaciones de vivienda. Y esas agrupaciones ya vinieron a ser desarrolladas por desarrolladores urbanos. Sí, entonces lo que se logró hacer con el Banco Central Hipotecario fue armar una fiducia. La tierra era de la beneficencia, entonces el IDU construyó todas las vías y las manzanas se le ofrecieron a los constructores. Entonces muchos constructores pudieron participar, por eso tiene esa variedad, que no es un solo proyecto uniforme, sino el Banco Central Hipotecario las ofrecía y empezaron a hacer edificios. La mayoría de los edificios son de 10 pisos por el límite de la Ajá. altura, pero hay una gran variedad porque son de todo tipo, de tipologías, y tienen mucha gracia porque adentro tienen zonas verdes internas, además las manzanas. Entonces la tipología permite que los niños jueguen en unos parques internos, la mamá los cuida. Es muy agradable caminar en Ciudad Salitre porque está paramentada, entonces desde la mayoría de los edificios ven qué está pasando en el espacio público. Es un sitio muy seguro y muy interesante. Es un vividero. Se pensó al principio como si fuera para vivienda de interés social y esto cambió con el tiempo. ¿Qué pasó ahí? Sí, arrancó, el proyecto se inspiró la primera etapa en el Tunal, que lo estaba haciendo Billy Dreus, y el Tunal había sido muy exitoso, estaba en el sur alrededor de un parque grande, y era viviendas de interés social. Entonces se dice que para promover Ciudad Salitre se quería hacer otra vez un proyecto de vivienda de interés social de estratos 3 en el mejor sitio. Se arranca, se promueve y se vende, y con el tiempo la ciudad empieza a mejorarse y a valorizarse todo el tiempo, porque entonces ya no se hacen solamente viviendas de estrato 3, sino se hacen de 4, de 5 y 6. Y como esta ciudad tiene esa mezcla de usos, que tiene toda la Avenida El Dorado con los mejores hoteles, con empresas muy importantes, está todo, la Cámara de Comercio. Avianca, da vivienda, Sí, creo, sí.
Sí, después Luis Carlos Sarmiento hizo toda la ciudad de la Sarmiento. Entonces es muy interesante todo lo que ocurre ahí. Pues se vuelve un muy buen vividero y como la gente está en el mejor sitio para vivir, para los que tienen alguna relación con el CAN o todos los empleados públicos que trabajan en el centro, pues se vuelve un sitio muy, muy interesante. Entonces por eso se va valorizando. Y estuvo diseñado desde el principio todo el tema del equipamiento. Sí, entonces ahí hay una cosa interesante que es que em, cuando los terrenos pertenecían a la beneficencia, ellos entregaron una sesión pública en el Parque Simón Bolívar. Dijeron, Claro. de estas 200 hectáreas tenemos que dar el 17%, entonces lo entregaron en el parque. Y cuando se iba a diseñar esta ciudad y empezamos nosotros, dijeron, no, ya no hay cómo poner más parques. Y Fernando Jiménez sabiamente dijo, no, vamos a repetir más parques, así toque O doblarlos. sea que queríamos evitar, o sea, inicialmente se quería evitar pequeños parques en Ciudad Salitre por la cercanía con Ciudad Bolívar. Y Sí, se logró luchar sí, más espacio verde para la ciudad sí, claro, Bolívar. Carolina. Lo Perdón, que se Ciudad logró Salitre. ahí explicar fue que tener un parque inmenso como el Simón Bolívar, pues es muy bueno, Claro. pero la ciudad necesita parquecitos para caminar, necesita los avenidas parque, entonces se repitieron y se volvieron a hacer ahí. Y también se hicieron los equipamientos, se hicieron colegios, se hizo una clínica, eh, eh, pues digamos, todas las zonas comerciales, se le empezó a dar vida a todas las calles, porque el éxito de una ciudad es la mezcla de usos, tener unas manzanas pequeñas, que sean densos, ¿no? Y que la gente se pueda mezclar también con distintos estratos socioeconómicos. Luego, mucho tiempo después, viene entonces Ciudad Verde, que usó la ciudad Salitre como ejemplo para proyectarse. Sí, ¿Cómo pasó todo esto? sí, entonces un poquito para recordar, en 1986 fue que se inició Ciudad Salitre, se gastó unos 10 o 15 años en desarrollarse, todavía quedan unos pocos lotes, y entonces en el año 2006 el presidente Uribe le preguntó a los constructores, ¿ustedes por qué no están haciendo vivienda de interés social en Bogotá y en la sabana? Y ellos dijeron, porque no hay tierras. Y entonces, pues dijo, ¿y qué hay que hacer para habilitarlas? Entonces se inventaron una figura que se llaman los macroproyectos, Ujú. que en realidad Enrique Peñalosa fue el que primero habló de eso, él quería hacer un macroproyecto importante en Soacha y en Mosquera, a manera de ensanche, y pensando en el futuro, para no malgastar toda la tierra de la sabana, él estaba convencido que se debía hacer un macroproyecto en el norte de Bogotá y en el occidente y en el sur, porque Bogotá estaba creciendo y necesitaba esas tierras. Entonces, en el plan de desarrollo se pone un artículo que se llama el de los macroproyectos, que lo que dice es lo siguiente. En ciudades o en regiones donde haya un déficit grande de vivienda de interés social, el gobierno nacional puede definir el uso del suelo, porque actualmente el uso del suelo solo lo puede definir los alcaldes. Pero como la vivienda de interés social es algo tan complicado y tan difícil de conseguir las tierras y se considera una cosa de la prioridad como hacer una hidroeléctrica, hacer una carretera, un puerto, entonces el gobierno nacional dijo, nosotros vamos a participar en eso. Eh, y se creó la ley de macroproyectos y surgieron unos 10 macroproyectos en Colombia. Son Ujú. algunos en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá. Y este entonces se hace en Soacha, que su localización es donde se acaba Bogotá hacia el sur y donde se acaba Soacha hacia el occidente. Quedan unas tierras ahí importantes. Se juntaron 7 fincas. eh, y con la ley de macroproyectos lo que se hacía y lo que se buscaba era que todos entraran en una sola fiducia. Eh, Soacha pues tiene 1 millón de habitantes y un déficit. 328 hectáreas ustedes Sí, intervinieron. Ok. sí, entonces lograron juntar estas 328 hectáreas con 7 propietarios de tierra. Eran unas fincas de recreo y algunas tenían agricultura y ganadería, pero todas estas tierras antiguamente los vecinos habían sido ocupados por Bosa y por Soacha sin planificación. Entonces acá se dice, bueno, hagamos este modelo. Se hacen los diseños, se integra un equipo muy interesante con Amarillo como promotor, con Juan Manuel González como abogado y Eduardo Pisano en la gestión, y yo estuve en el tema de urbanismo. Entonces nos sentamos a planear la ciudad y tal vez lo más importante que tiene es que se logró poner de acuerdo al gobierno nacional, que era el que estaba promoviendo el macroproyecto, y quién iba a dar los subsidios de vivienda.
Después la gobernación de Cundinamarca dijo, no me interesa participar, vamos a hacer unos hospitales y algunas cosas que necesite Soacha y la región. La alcaldía de Bogotá puso el agua y como era su límite se pusieron de acuerdo de cómo empatar las vías. Y el alcalde de Soacha, que vale la pena decir el nombre, que se llama Ernesto Martínez, él dijo, me interesa mucho que nos ayuden a planear el municipio. Esto es lo que yo necesito en todo Soacha. Entonces hizo este proyecto, él posteriormente hizo otros, y, y se logró poner de acuerdo a todos estos actores. Pero lo otro que es muy importante es el sector privado, trabajando con el sector público. Al final Soacha no puso ni un peso. Él pudo tener una ciudad de 320 hectáreas, pudo tener unos 10 colegios, pudo tener hospital, todo sin gastar parte de su presupuesto. Y entonces ahí, retomando lo que me preguntas, se tomaron las ideas de Ciudad Salitre, nuevamente los parques lineales, se hicieron unos parques más anchos, de 60 y 100 metros de ancho, para que los niños y los viejos y las personas que caminan en la ciudad puedan ir por unos sitios seguros de lado a lado, con ciclorrutas y sitios para caminar y para estar ahí. Y eso está intercalado con la malla vial principal. Otra vez vuelvo a hablar de la malla de kilómetro por kilómetro de Bogotá. Se empató todo con Soacha y entonces cuando uno llega a ese sitio es una sola ciudad. Bogotá con Soacha empatado y queda muy bien. Son 121 conjuntos dentro de Ciudad Verde. ¿Cómo se relaciona cada uno con otro? O sea, es una ciudad cerrada? ¿Es una ciudad abierta? ¿Cómo funciona el tema de seguridad y la idea de seguridad en estos manzanas? Sí, entonces, ¿qué se hicieron? Efectivamente, son varios conjuntos, y como dices, unos 120. Se llamaron a 8 constructores y a estos constructores se les vendía a cada uno una manzana. Entonces había manzanas de 1 hectárea, otras de 1 hectárea y media. Los constructores competían entre sí, tenían una sola sala de ventas que se hizo, en donde cada constructor tenía 3 apartamentos que le ofrecían a la gente y la gente podía escoger entre 24 apartamentos en un día y le resolvían el tema del subsidio. Entonces fue muy interesante porque además la arquitectura se produce por varios arquitectos, ¿no? Cada empresa hace sus viviendas, compiten y esto al final es un beneficio muy interesante para la gente. Entonces se proponen los conjuntos cerrados, que es un tema que ha sido muy polémico en la ciudad y que pues Bogotá fue una ciudad siempre de loteos, ¿no? Sí. Todos los barrios, de los del sur, los del norte, los populares, estratos altos, eran lotes. Pero surge la idea de los conjuntos cerrados en el año 72, se hacen unas reglamentaciones y la gente por seguridad pues quiere vivir en estos conjuntos cerrados, que pues, básicamente lo que hacen es un grupo de edificios que tienen unas zonas verdes internas, comparten los parqueaderos y, y, y por seguridad pues están cerrados, es decir, en algunos casos la fachada es el cerramiento, en otras cosas tiene unas rejas. Pero la calidad de vida ahí es muy interesante para la gente. La gente vivía arriba en las montañas de Usme y de Bogotá, ¿no? Y O en sea, esa las, es la población que vino a ocupar todo Ciudad Verde. sí, unas condiciones muy precarias, unas zonas con alto riesgo, sin equipamientos, con dificultades de transporte, y bajan a una ciudad y descubren el verde. Estas montañas de Ciudad Bolívar son sitios donde no hay verde y son arena y tierra, y entonces la calidad de la vida se vuelve muy importante para la gente aprende a vivir en comunidad, se arma una asociación de vecinos para que entre todos tengan como un gobierno, porque es que esto es como hacer una nueva ciudad porque fueron 56.000 viviendas, que eso equivale a un pueblo como de 150.000 personas, ¿no? Que es Sí. Facatativá o Chía, que llevan 400 años haciéndose, esto de pronto se hace en 5 o 6 años, ¿no? Esa apropiación de su lugar, de su geografía, mejor dicho, de su lugar de vivienda en la sociedad. em, cómo se ha vivido esto en Ciudad Verde? Todos estos senderos de parques lineales, entiendo también que tuvo referencia ciudad ciudadela con subsidio, en donde el carro y el peatón tienen cada uno su lugar y conviven en estos parques lineales. ¿Cómo funciona eso en términos de lo social? Sí, digamos, la gente, pues aquí digamos que se crearon como una especie de barrios, ¿no?
y entonces la gente se va apropiando de estas zonas verdes porque viven enfrente a un parque y entonces empiezan a utilizarlo y en Ciudad Verde, digamos, otra de las cosas interesantes fue el trazado. Alrededor de estos parques se hicieron los equipamientos. Entonces hicieron dos centralidades de colegios, de equipamientos, de kinderes, en donde la gente tenga mucho verde para salirlos. Entonces se aprovechan los parques públicos para que los colegios puedan utilizarlos. Estos colegios, cuando uno hace una ciudad en Colombia, el gobierno no le exige hacer colegios. Y aquí se puso la propuesta de que con el dinero que daban los constructores, una parte se iba a hacer colegios. Se lograron hacer 4 colegios. Y ellos, digamos, aprovechan los parques públicos. El colegio no tiene su parque privado, sino que aprovecha Sí. el cable público. Ok. Tiene unos pequeños parques adentro, pero aprovechan los parques públicos. Entonces tiene mucha vida el espacio público. Y el sector privado también dijo, quiero hacer colegios. Entonces buscamos una figura para que estas tierras las pudiera recibir los privados y construir algunos colegios, digamos, comunidades religiosas o colegios tradicionales. Hay iglesia, Sí, hay hospital, vi un sí. centro de atención a la infancia, tal vez de compensar, algo así. Sí, Son edificios muy bien diseñados con unos equipamientos de muy alta calidad. sí, sí, el kinder más grande de Colombia está ahí, que es para 600 niños de bienestar familiar, es espectacular. Ahí está Teletón también. Y los dos primeros colegios los hicieron con arquitectos muy buenos, con Alfonso Tamayo lo llamaron y él diseñó un colegio. Entonces la calidad de toda la ciudad es muy interesante. Y lo otro son las centralidades, porque dijimos, una ciudad tan grande tiene que tener unos sitios donde la gente se encuentre. Los españoles fundaban las ciudades y es una tradición de toda Latinoamérica de poner una plaza principal alrededor de los edificios y la gente en cualquier sitio que llegue a Colombia dice dónde está la plaza principal y se identifica y puede ir a Santiago, Chile y pasa lo mismo. En Es Buenos un punto Aires, de encuentro. en La Habana, en Santo Domingo, Claro. siempre hay un trazado. En Estados Unidos y en Inglaterra existe la calle principal y la iglesia, ¿no? Mm, La abadía. Nunca hay plaza principal, uno mm. trata de buscar. Entonces acá, con ese patrón, fundamos dos sitios en Ciudad Verde para que fueran puntos de encuentro donde hoy hay comercio y hay unas plazas de encuentro. Ok, entonces podemos decir que es una ciudad dentro de la ciudad con todos los sistemas integrados. Sí, De, digamos que de- todo el tema de la ciudad de los 15 minutos de, claro. de eso. Y digamos que hay un reto grande que es el del empleo. Ahora, Soacha, al otro lado del río Bogotá, en su nuevo plan de ordenamiento va a tener unas zonas muy grandes de industria que no se han desarrollado a lo largo de la LO, porque Soacha debería tener mucho empleado En en su Soacha, sitio y sí, no tener que venir a a Bogotá. Bogotá la mayoría de la gente a trabajar. Entonces, pero de todas maneras es parte de Bogotá, está demasiado, demasiado cerca. Sí, o sea, en algún momento se va a integrar seguramente. O Sí. sea, va a ser parte de Bogotá. En el momento en que se empezaron a construir las viviendas, que fueron estos 8 constructores la primera etapa, se vendían 1.000 viviendas cada mes, que eso es una barbaridad. Digamos, la ciudad más dinámica de toda Europa, que es Berlín, vende 5.000 viviendas en un año. Aquí se hacían 1.000 cada mes. Y fue muy exitoso el proyecto, es decir, se desarrolló muy rápido, lo que demuestra que el déficit de vivienda en Colombia es muy grande y estos proyectos ayudan mucho porque llegaron muy abajo, llegaron con la vivienda de interés prioritaria, ¿no? Que son viviendas de 90 eh, salarios mínimos y de 70, se llega a un punto muy bajo. Y lo otro que quería decir finalmente es que, curiosamente, la ciudadela se hizo en 6 pisos, por norma. Nosotros dijimos que queremos una ciudad que sea como europea en 6 pisos, y los constructores la hicieron toda en ladrillo, porque hay un sistema de construcción que es el industrializado, que es concreto, pero de todas maneras las forraron todas en ladrillo. Y hay unas que son de mampostería estructural desde el comienzo, pero la gente quiere el ladrillo. Eso le da una calidad y la gente lo ve como una estratificación importante. Dicen, los barrios del norte los vemos así. Entonces uno lo recorre y es un sitio muy interesante. Son apartamentos de 45 metros, pero ve una calidad de ciudad impresionante. ¿Todos son apartamentos de 45 metros? Sí, ¿O hay digamos, diversidad de tamaños o de... sí, arrancan de 40, 45, 50, han llegado como hasta 70 metros. Eso que tú dices de la altura de los edificios también es muy importante por la escala humana. Sí, Entonces no se vuelven edificios en altura, que es una densificación muchísimo más alta. Y además, hablando del ladrillo, ¿esta construcción se hizo con ladrillo estructural?
Sí, digamos que los constructores tienen dos sistemas en vivienda de interés social. Uno, que es el de concreto, Ujú. que son el industrializado, que son esos muros de 8 centímetros, y mampostería estructural, que arrancan de ceros y entonces ya queda el edificio acabado por dentro y por fuera. Y entonces estos industrializados, además, como quedan los huecos de las fachadas, se hacen en ladrillo y se forran. Entonces es el sistema constructivo básico. Apropiado Sí, para este sí. tipo de edificaciones. Mencionabas que la gente se siente dignificada su vivienda con el uso del ladrillo. ¿Por qué pasa esto en Colombia? Sí, digamos, el ladrillo yo creo que pues hay unas buenas sitios de arcilla donde se produce ladrillo. Y yo conozco particularmente el tema de Cúcuta y de Bogotá, pero el de Bogotá es una tradición muy grande. Cuando Bogotá, cuando viene la independencia, Bogotá empieza a mirar otros patrones, deja de mirar a España y empieza a mirar un poco a Francia y a Inglaterra. Y en Bogotá aparecen los barrios en 1930, como Teusaquillo y La Magdalena, con una imagen de arquitectura inglesa. Digamos, los estratos socioeconómicos altos empiezan a decir, queremos casas tipo Tudor, entonces hace el barrio La Merced y la Macarena. Y hay muy buenas ladrilleras en el sur de Bogotá, pegadas, puro en la calle 11 arrancan y se empieza a trabajar todos estos ladrillos y se empiezan a hacer también barrios populares en ladrillo. Y yo creo que un poco, pues esa arquitectura inglesa no es fácil adaptarla, pero el clima de Bogotá, ¿no? La geografía, el verde, la luma, la gente lo empieza a valorar mucho. Y la gente quiere vivir en viviendas en ladrillo. Y entonces los estratos socioeconómicos también menos favorecidos empiezan a hacer lo mismo. Y se vuelve una tradición y yo creo que un extranjero que llega a Bogotá o unas personas que van a Ciudad Salitre, a Ciudad Verde, dicen, ¿por qué esta ciudad sigue siendo en ladrillo? Además, edificios de 10 y 12 pisos, donde la mano de obra de poner cada ladrillo es impresionante. Pero existe una cultura tan grande de calidad de ladrillo y de eficiencia en la mano de obra que la gente pues la paga, se puede hacer, es económico y además dura para toda la vida y entre más esté viejo el ladrillo mejor se ve. Entonces uno recorre los barrios y es apasionante ver cómo es el ladrillo. Nosotros somos defensores del ladrillo, yo como arquitecto de mi generación y toda la generación anterior, ¿no? Eh, Inspirados en Alvar Aalto, pues estuvieron Fernando Martínez, estuvo Profesor. Camacho y Guerrero, Salmona, todos estuvieron en ese tema. Muchísimas gracias, Camilo, por estar con nosotros y compartir toda tu experiencia. Placer, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestros capítulos de nuestro podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo podcast escucharemos una conversación entre María Cristina Vélez Ortiz y Laureano Forero sobre la arquitectura como experiencia vívida en la ciudad.